Bien, vamos a pasar a la enseñanza. He titulado Perseverar hasta el final. Y quisiera comenzar con una anécdota. Hace algunos años, en una iglesia, en otro estado, hubo un problema con las autoridades por hacer justicia, por pararse por la verdad de Cristo. Y entonces se vieron involucradas personas de ese grupo en cuestiones legales. Pasando el tiempo, en una de esas familias había rencillas, había amargura y rencor hacia una de las mujeres que estaban involucradas en ese problema. Cuando tú escuchas esto, pues pensarás que tal vez el enemigo, quien pudiera denunciarla, sería gente de afuera. Pero mira, déjame seguir leyendo. Entonces había rencor hacia una de ellas de parte de su familia, y por venganza una de sus familiares hacia esta mujer la señaló ante las autoridades. Fue entregada no por un extraño, sino por su propia sangre, por su propia familia. A sabiendas que era inocente, fue arrestada y fue llevada a la cárcel. Posteriormente salió libre, ya que no existía ningún delito y nada de lo que decían de ella era verdad. Podemos entender que muchas veces las enemistades con las personas pueden traer consecuencias, pero jamás te podrías esperar de alguien, de un familiar tuyo. Todo esto sucede porque estos tiempos que nos han tocado vivir, tiempos de oscuridad que han cubierto, que cubren la tierra, donde el que se esfuerza cada día para hacer lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, es aborrecido, es menospreciado, es perseguido. La oscuridad de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas al grado de que un familiar piensa que es mejor que su esposo siguiera siendo un borracho. Imagínate a alguien que pudiera de su familia, la esposa, decir: yo te prefiero borracho antes de ser cristiano. O hijos que prefieren padres impíos, que en lugar de decir yo quisiera tener unos padres que amaran a Cristo, que me enseñaran el camino correcto, preferiría que fueran impíos, que no le conocieran. ¿Pero por qué? Porque la maldad ha invadido a los propios hijos. Consideran que es mejor, que fueran impíos en lugar de ser unos verdaderos creyentes. El esposo prefiere a la esposa amargada para poder adulterar sin culpa. El esposo le dice a la mujer: no importa, yo te quiero así, con rencores, con amarguras. ¿Para qué? Para yo poder hacer y seguir haciendo lo que yo quiera, sin tener culpa. Familiares que esperan que su pariente, que es verdaderamente cristiano, caiga. Es triste. Pero hay una estadística que dice que más o menos 6 de cada 10 personas que eran cristianos cayeron por una situación familiar, por poner y anteponer antes que a Cristo a los hijos, al esposo o a la esposa. Y la estadística crece cuando aquellos que no le conocen, que de 8 de cada 10 nunca alcanzan su salvación por tropiezos, por problemas familiares, por poner antes que a Dios a la familia. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mí a explicártelo y tú a entender lo que Dios quiere hoy transmitirnos. Padre, te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre, Señor. A pesar, Señor amado, de todos los inconvenientes, a pesar de todo lo que pasa en este mundo, Señor, hoy podemos estar aquí reunidos para, Padre, para escuchar, pero sobre todo para poner por obra, Señor, para perseverar hasta el final, Señor amado, porque no es el que dura 10 años o 20 años, sino que tu palabra dice que hasta el final. Ayúdanos, Señor amado, te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Y si esto tú pensarías que no va a pasar, la Escritura es clara. Fíjate lo que dice en Marcos 13,
12 al 13. Marcos capítulo 13, versículo 12 al 13. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En estos últimos tiempos hemos hablado en algunas ocasiones anteriores, y hemos dicho que la maldad se ha multiplicado y es una característica de los últimos tiempos. Incluso la apostasía de mucha gente también es una evidencia clara de que Cristo ya viene. Y entonces aquí el Señor Jesús nos habla y nos dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Ahora, la perseverancia viene de la raíz griega upomeno, y esto significa perseverar es sobreponerse a las adversidades de la vida. Es sencillo lo que es perseverar, es sobreponerse a las adversidades de la vida. Cuando tú lees estos capítulos, te das cuenta que habrá muchas dificultades, incluso en tu casa, en tu trabajo, en mucho. Y principalmente a veces los ataques vienen de adentro, donde el círculo más cercano pudieras pensar que es donde el hombre puede encontrar el refugio. Hay esposos que, te digo, prefieren, maltratan a la esposa. Si la esposa es piadosa, si era una persona amargada, va a hacer todo lo posible para que vuelva a caer, para que sea esa mujer intransigente, esa mujer gritona, esa mujer grosera. De ahí vendrá. Y entonces la persona que va a perseverar se va a sobreponer a todas esas adversidades de la vida. No es nada solamente así como algo que la gente tenga aquí y que diga, sí, yo voy a perseverar. Y la gente le pregunta, ¿sabes qué es perseverar? Sí, es agarrarme de Cristo. Pero sobreponerse va más allá solamente de eso, sino que Dios te va a ayudar para sobreponerte a todas las adversidades de la vida. Como tal, la perseverancia no da la salvación del alma, porque mucha gente piensa que si voy a perseverar, entonces voy a llegar al final. El que da la perseverancia y el que da la salvación se llama Cristo Jesús solamente. No es tu actitud ante la vida, no es cómo vas a resolver los problemas, sino es agarrados de Cristo, que Él es el que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Él es el que da, Él es el que te va a ayudar a salir adelante y sobreponerte a todas las adversidades. Entonces, es necesaria la perseverancia para llegar al final. Hay otro texto en Mateo 10:22 que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. De todos. El que quiera caminar con Cristo será aborrecido. ¿Por qué crees que mucha gente prefiere lugares en donde solamente le endulzan el oído, donde tiene la gente comezón de oír, donde solamente las quiere escuchar cosas bonitas? Pero cuando le hablan del pecado, cuando le hablan de su maldad, ¿qué hace la gente? Mejor ya no voy, mejor me quedo aquí donde me convenga. Entonces es claro y cierto que este hecho de que seremos aborrecidos, que el verdadero cristiano será aborrecido, se va a cumplir, porque así está escrito. Y le sucederá al verdadero creyente una circunstancia, así le pasó al Señor Jesús. Por eso es que cuando Él dejó registrado en su palabra, es porque al mismo Señor Jesús también le pasó lo mismo. Y dice la Escritura que Él sabe y Él conoce todas nuestras necesidades, por cuanto Él padeció lo mismo, lo que el ser humano padece. Le aconteció a Jesús cuando su madre y sus hermanos se lo querían llevar a Jerusalén de regreso, porque pensaban que estaba fuera de sí. Los fariseos lo señalaban
que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Lo consideraban como alguien que había perdido la razón. ¿Te suena familiar? Cuando una persona se vuelve a Cristo, a su familia le parece que está loco, que está mal. Oye, ¿ya no piensas? Mira cómo actúas. Ya no reaccionas, ya no eres el mismo. Le parece locura a su familia porque ahora ya no peca, porque aborrece el pecado. Y su familia le dice: ¿quién te lavó el cerebro? Yo he escuchado mucha gente que dice: oye, pero en ese lugar te lavaron el cerebro. A mí en alguna ocasión alguien me lo dijo y le dije: y no solamente me lavó el cerebro, me lavó todo, hasta mi corazón. Pero entonces para la gente eso es locura. Para la gente es inconcebible. Te miran y dicen: es que eso no es cierto. Nadie puede cambiar de esa manera. Y entonces la gente, en lugar de alegrarse, la familia, en lugar de alegrarse, los amigos, te aborrecen ahora. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor la persona era el alma de la fiesta familiar y entonces era el que contaba los chistes, a lo mejor era el que ponía la música y de repente ya no. Y entonces se para por Cristo y dice: yo ya no quiero hacer eso. Y entonces es aborrecido por su propia familia. Porque a la familia, a la gente le parece locura. La gente le dice: solo te van a sacar el dinero ahí. Porque ahora para esta persona el mundo ya no tiene ningún sentido. Ha apartado todo de su corazón. Ha dejado todas las cosas del mundo a un lado para seguir a su Salvador, a Cristo Jesús. Entonces le regresa la cordura para hacer lo correcto. Y esto está mal visto para una sociedad convulsionada y llena de prejuicios. Cuando tú, imagínate, vas al supermercado y de repente te dan cambio, tú pagaste con uno de 100 y te dan cambio de uno de 500. Y entonces la gente dice: voy a regresar el dinero. Y la familia: ¿qué? ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Ya, pues ese es error de la cajera, no tuyo. Y el familiar dice: sí, es cierto. Si la persona no se agarra bien de Dios en ese momento, fíjate, el ataque viene ahí de la familia: no lo devuelvas, no seas tonto, porque lo vas a regresar. Nadie se dio cuenta. Pero la persona que está consciente, que ha vuelto de las tinieblas a la luz, dice: yo no voy a hacer eso, porque eso es robar y voy a ofender a Dios. Pero para la familia, para la gente, eso es locura. De una sociedad donde convulsionada, llena de prejuicios. En algunas partes del mundo, el convertirse a Cristo les ha costado la muerte por manos de su propia familia. No, ya no solamente lo denunciaron, sino que también lo mató la propia familia, ya que para ellos era una traición a las creencias familiares y al honor de la familia. En muchas partes del mundo, cuando aquella persona, tal vez los musulmanes, y se convierte a Cristo, es una gran afrenta para la familia, es una ofensa. Y no estamos muy lejos en nuestro país. Cuando vienes de una familia católica, cuando tú empiezas a leer la Escritura, digo, en mi caso no fue así, porque yo no vengo de ninguna religión, ni católica, ni era evangélico, ni nada. Pero conozco casos en donde la persona empezó a buscar de Dios, empezó a leer la Escritura, empezó a congregarse, y la familia le decía: es que tú naciste, tú eres católica, tú no puedes cambiar de religión. Y entonces se avergüenzan de la persona, lo ven como la mancha ahí, como la oveja negra, dicen, cuando debería ser al revés. Entonces no estamos muy lejos de esos países en Medio Oriente, en donde es un delito ser cristiano, aún para la propia familia. Y vamos a ver esto, lo que te decía, le pasó al Señor Jesús, Marcos 3:21. Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Imagínate el Señor Jesús hablando bendiciones,
sanando a la gente, ayudando a las personas. Y los que lo escuchaban, su familia, los fariseos decían: este está fuera de sí, no sabe lo que dice, está mal. ¿Por qué? Porque había tinieblas en su cabeza. Su corazón estaba negro de solamente costumbres. Cuando tú rompes con costumbres, cuando rompes con estereotipos, la familia se levanta. Y te decía: ¿por qué en la Escritura, por qué deja ahí en Marcos registrado que el hermano entregara la muerte al hermano y el padre al hijo, etcétera, etcétera? Como que ¿qué tendría que ver que en los últimos tiempos, si ya sabemos que ese es el carácter de los hombres impíos? Sino porque es un gran problema para las personas. Te decía, esa estadística es contundente: 6 de cada 10 en donde eran verdaderos creyentes se apartaron por su familia, no soportaron la presión, los chantajes de la familia. Y peor si tú no tienes a Cristo. Yo he conocido matrimonios en donde el esposo quiere seguir y la esposa se aparta, y entonces le empieza a decir: si tú sigues yendo ahí, entonces nos vamos a divorciar. Y el esposo dice: ¿cómo? Entonces, ¿Dios querrá esto en mi vida? Entonces mejor ya no voy allá, mejor seguimos. Y entonces arreglan las cosas a su manera. Y entonces ya ni ella ni él, los dos se apartaron, se perdieron y se llevaron a todos sus hijos. Qué triste cuando la persona no entiende que Cristo es el fundamento, que sin Cristo la gente no puede hacer nada, porque fuera de Él nada podemos hacer, ni construir una familia, ni atraer a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, sino solamente es Él la respuesta a la vida de la gente. Y así como ese caso, hay muchos en donde la esposa, por tener el ídolo del esposo, y ahí está, y le dice el esposo: ya no vayas hoy, mi amor, quédate conmigo. Y ahí está la esposa: sí, es cierto, Dios lo entiende, y entonces no voy a la reunión, entonces no voy a buscar a Dios. Y si es cristiana, deja de mirarlo porque tiene el ídolo por esposo, o al esposo por ídolo, perdón. Y ahí está. O a los hijos. Es gran estorbo cuando la persona se deja influenciar. Y entonces viene a ser la persona aborrecida. Porque cuando alguien te ama, siempre va a buscar lo mejor. ¿Sabías que eso, cuando la esposa chantajea al esposo, no lo ama, lo aborrece, como dice la Escritura? Porque si lo amara, le dijera: mi amor, yo te llevo, te dejo ahí en la entrada y te espero aquí, porque te amo, porque no quiero que vuelvas a ser la misma, vuelvas a ser el mismo. No, amigo, hermano, a veces decimos: es que porque me ama tanto y quiere que estemos aquí y que no nos levantemos el día domingo de la cama y estemos juntos ahí. Eso es aborrecerte. Porque nadie quiere el mal para el otro, más que aquellos que aborrecen. Los hijos que chantajean a los padres. Prefieres a tu iglesia, prefieres a los de ahí que a nosotros. Y ahí está la persona. Sí, es cierto. Y ya la persona se estaba interesando y la persona quería buscar de Dios, y de repente entonces ya no la ves. Es que mis hijos, hermano, usted no conoce a mi familia. Es que ya me dijeron que si no me van a correr. Aborrecen a aquel que quiere o el que camina con Cristo. Pero el Señor Jesús nos enseña, los discípulos nos enseñan que hay que enfrentar muchos desafíos para llegar hasta el final. Uno de los mayores que enfrentó el Señor Jesús era ir en contra de las costumbres, en contra del honor malentendido, el estatus familiar. Desde en el Medio Oriente estos aspectos son muy arraigados, ya que están basados en lo externo, en lo que refleja la gente,
o hacen por no romper con moldes o estereotipos. Las personas valen en función a lo que los demás opinan de la persona. Si la persona se adecua, si la persona se acomoda a esos estándares de familiares, entonces es bien vista. Pero si rompe con aquello, entonces viene a ser deshonra para la familia. Y el Señor Jesús tuvo que romper con todo eso, con esos estereotipos que tenía la sociedad. Era tan fuerte esto que si un miembro de la familia cometía un delito o pecaba, la vergüenza recaía en toda la familia. Por eso es que era tan arraigado y cuidaban todas esas formas para que no caiga la vergüenza. Por eso guardar las apariencias y lo externo no es correcto. Hay familias que guardan solamente y que son de una manera aquí y otra manera allá. Una manera en su casa y otra manera en la iglesia. Porque les gusta guardar las apariencias. Porque les gusta que la gente los vea y en ese momento la gente los valora por lo que reflejan, pero no conocen el corazón. No saben cómo es la persona. Aquí se puede ver bien. Yo me puedo ver bien aquí o tú sentado, pero eres otra persona en tu casa. Eres muy diferente. Entonces el Señor Jesús rompe con todas esas cosas, la posición social, el poder, un lugar de eminencia en la tierra. Con todo eso rompió el Señor Jesús. Marcos 9, 33 al 37. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sé el postrero de todos y el servidor de todos. Versículo 36, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolos en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor Jesús rompió con todas esas cosas. Y eso es lo que el ser humano, el cristiano verdadero, a veces tiene que romper con todo eso. Empieza a pensar diferente. Todo esto le trajo muchas consecuencias al Señor Jesús. Y tan las consecuencias fue que tuvo que morir a la cruz. Y lo tachaban de que tenía demonio, que era un hombre bebedor, que era un comilón, que tenía muchas cosas. Porque él tuvo que romper con eso. Entonces, cuando alguien en la familia rompe con todas esas cosas, viene a ser señalado. Y se equivoca en algo y es señalado. Ah, tú te equivocaste, mira. No que ahí no pecan, no que ahí no se equivocan. Es señalado por su propia familia, por la gente que lo rodea, por la gente que, entre comillas, debería de ser ese refugio. No sé tú como padre, si trabajas, ¿qué piensas? Cuando sales de trabajar, lo primero que piensas es en tu familia y dices: yo quiero estar con mi familia ya quiero estar con ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona, eso es el creyente, pero cuando la persona no conoce a Cristo, no quiere ni llegar a su casa, se le hace complicado, se le hace difícil. Soportar a la esposa enojona, a los hijos desobedientes, se le hace complicado y mejor se evade y mejor me voy a otro lado. Entonces el Señor Jesús tuvo que romper con todo eso. Y eso es lo que le cuesta trabajo a las personas. Entregar su vida a Cristo es romper con muchas cosas. Y entonces la persona está tan arraigada y dice: no, pero es que ¿cómo le voy a hacer esto a mi familia? ¿Qué van a pensar? Y a veces hay gente que viene aquí a escondidas de la familia. Yo conocí un caso en donde la persona venía a escondidas. Le decía a su familia que iba a otro lado para que no se enteraran. El Señor Jesús nos enseña que había que romper con todo eso. Cuando las personas
En otro versículo, el Señor Jesús se refiere a los ricos, a su dependencia, porque también a los ricos les decía, los señalaba, y les mencionaba que cuán difícil era que un rico pudiera entrar al reino de los cielos. Cuando en esta sociedad, en este mundo, el que tiene más es el que más vale. Y el Señor Jesús decía, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Imagínate el rico cuando escuchaba eso, tal vez tronaba los dientes y a lo mejor se enojaba. ¿Quién es este para que me pueda decir que yo no tengo salvación? Si yo soy hijo de Abraham, tenemos acceso directo al cielo. Pues Jesús decía, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando tú te paras y le dices a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, los confrontas y les dices lo malo que están, que eso no es agradable a Dios, que es pecado, se te van a voltear. Pero ¿qué pasa cuando los padres no nos paramos por Cristo y vemos que los hijos viven como quieran, que el esposo hace lo que quiere, la esposa, y no somos valientes, no nos paramos por la verdad y les enfrentamos? Y en lugar de eso nos hacemos cómplices. El Señor lo hará. El padre y la madre que se conforman dice, pues el Señor sabe y Él tratará con su corazón. Y entonces, ¿para qué nos dejó aquí? ¿Para qué estamos nosotros? Por eso es que dice que el que persevere, el que esté constantemente atendiendo a todas estas cosas. Y después le culpamos a Dios. Es que Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque no tomamos el ejemplo de Jesús, que va a ser necesario enfrentar todas las dificultades y todos los problemas. Por eso es que la perseverancia es sobreponerse a las adversidades de la vida, a todos los problemas, pero con la ayuda de Cristo. Por lo tanto, el mismo estándar que puso Jesús de todo lo que iba a pasar, de todas las necesidades, de todos los problemas que iba a haber, eso nos va a llevar a estar o a vivir en una desincronización con la familia, o sea, no estar en sintonía con la familia. ¿Por qué? Porque ya no nos identificamos con ellos. Yo recuerdo que recién que yo me convertí, entendí algo, porque yo venía de eso, de ese ambiente familiar donde a lo mejor no había mucho alcohol, pero había bromas, los chistes, y entonces yo dije, no, yo no quiero eso. Y yo desde que me convertí, yo dejé de ir a fiestas familiares. Ahora alguien dirá, ay, es que eso es una exageración, pero te digo una cosa, eso me ayudó a guardar mi corazón, me ayudó a no volver a lo mismo, a no tomar lo mismo, porque si Dios me había salvado, y entonces ya la gente cuando yo le decía, no voy a ir, oye, es una familiar, no voy a ir, es cumpleaños de alguien, no voy a ir, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y entonces eso empieza a formar un rechazo a la persona, ya no te ven igual, te miran muy diferente. Y es que eso es claro cuando dice en la Escritura, ¿cómo andarán dos el camino si no se pusieren de acuerdo? ¿Cómo andarán dos personas si no están de acuerdo, si no tienen el mismo objetivo, si no tienen claridad hacia dónde van? Por eso muchas familias, aunque no son cristianos, se llaman familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque uno va para un lado o va para otro. Y en el ambiente, cuando alguien es cristiano, aquí la gran ventaja es que tiene a Cristo y que Cristo le va a ayudar a sobreponerse a todas esas adversidades. Pero cuando la persona ya empieza a decaer, empieza a declinar en su espiritualidad, cuando la persona definitivamente viene ya hacia abajo, en lugar de ir creciendo, como dice la Escritura, que el cristiano tiene que ir para arriba, que es como la luz de la aurora, que va de aumento a aumento hasta que el día que es perfecto. Pero a veces pareciera, empiezas a ver el declive, ¿sabes dónde? Con la familia.
cuando anteponen todo, su familia primero, antes que Dios. Entonces siempre le va a traer conflictos a las personas, porque ¿cómo andarán en el camino si no se pusieron de acuerdo? Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ah, caray. O sea, Jesús no vino por las familias. ¿No le interesan las familias? Por supuesto que sí. Pero aquí nos está hablando de cuando tú te paras por Cristo. Y entonces habrá disensión. Y entonces ya no podrán estar. Y se sentarán en la mesa. ¿Pero de qué platicarás? Les empiezas a platicar de Cristo, de lo que hizo. Se paran y se van. O te dicen, ¿sabes qué? A mí no me hables de eso. Es tu vida. Si tú quieres eso, hazlo. Pero a mí no me involucres. Jesús dijo que he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se cumple o no se cumple la estadística que yo te decía hace rato? Por supuesto que sí. Porque cuando los enemigos están ahí, van a hacer todo lo posible para que tú no busques a Dios o no perseveres en Cristo Jesús. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ya no estarán de acuerdo en muchas cosas. Por lo tanto, se presentarán situaciones de mucha tensión y va a parecer que tus peores enemigos duermen a tu lado o están contigo. Pero el propósito de Dios no es que te pierdas tú o que no le busques, sino que aprendas a confiar en Él, que aprendas a depender de Él. Porque Él lo dejó en su palabra. Y si la persona no lo entiende, va a pasar a ser otro número en esas estadísticas. De veras. A veces dices, sí, ya muchos, ok, el pecado, pero muchos empezaron así a poner antes que a Dios, a la familia. Y no es que esté mal. Es que Jesús nunca nos mandó a que rechazáramos a la familia, o que ya no les habláramos, que no los amáramos, que no los sirviéramos, sino dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no te llama a que corras a tus hijos porque no quieren, sino que le ames más a Él, que lo pongas a Él en primer lugar. Que lo pongas en ese lugar que Él le corresponde. No que no ames a tus hijos, no que no los sirvas, no que no los instruyas, no que no los amonestes, no que no los castigues, sino que no pongas en primer lugar a tu familia. Porque imagínate que tú pones como este hombre que puso en primer lugar a su esposa. Se perdieron los dos y arrastraron a toda su familia. Si él hubiera entendido este principio de amar primeramente a Dios más que a su esposa, Dios le hubiera ayudado a él y a su esposa y a sus hijos, porque lo puso en primer lugar. Porque en su vida, en su corazón, lo primero es Cristo Jesús. ¿Cuántos padres no mienten por los hijos? ¿Cuántos padres tienen que disimular por los hijos, por el esposo, por la esposa? O sea, Jesús no te está diciendo que no ames, sino que le ames más a Él, en primer lugar a Él. Por eso es que el verdadero cristiano pasará muchas tribulaciones que vendrán de los de su casa. Cuando yo leí esto y dije, bueno, pero ¿por qué hace ese énfasis
¿Y por qué que de la familia? Y después cuando encontré estas estadísticas me di cuenta de cómo la gente se pierde por esto, por la familia. Porque se olvidan de Dios y ponen en un lugar de eminencia a la familia. Es necesario que un verdadero cristiano pasara muchas tribulaciones que vendrán de su casa. ¿Sabes en dónde se conoce un cristiano? No afuera. Y haciendo misericordia. Mejor soportando que te insulten. No, en tu familia. ¿Tolerarías a tu esposo o a tu esposa que fueran impíos? A tus hijos. ¿Y estarías dispuesto a pararte por Cristo y decir, no importa, yo voy a luchar, voy a perseverar? Me agarro de Cristo porque sé que los problemas, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí es donde se prueba, ¿sabes qué? Porque están a uno. Estás con tu esposo, con tu esposa, estás conviviendo con tus hijos todo el día. Ahí es donde se prueba el verdadero cristiano. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Cuánto los amas a ellos? ¿Cuánto toleras el sufrimiento, el padecer? Es cuánto amamos a Cristo. Porque de ahí vienen muchas dificultades, la mayoría de las dificultades, porque ahí es donde te vas a enfrentar a todos los problemas, a muchas dificultades, a muchas diferencias. Y si tu esposo o tu esposa no son cristianos, te las vas a aventar bien difícil. Pero ahí es donde se conoce el cristiano. Ama en medio de la adversidad, en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en primer lugar. Y ese amor que da es porque lo ha aprendido de Él, porque conoce ese amor. El que es hijo de Dios encuentra un refugio en la familia de Dios. A veces la persona dice, es que pues esta es mi familia, pero también el que es hijo de Dios encuentra un refugio en la familia de Dios. Y habrá dificultades y habrá diferencias, pero saben cómo arreglarlas, porque tienen al mismo Padre por Dios. Y por eso siempre la familia le va a decir, prefieres más a tus hermanitos que a tu familia. Eso es típico. Cuando el esposo o la esposa le dice, oye, es esto, y el esposo se para y le dice, no es así. Oye, si yo veo que hay un conflicto, tú con otra persona, y le dice el esposo, oye, eso no es correcto. Y entonces, es que tú le das la razón a tus hermanos, a tus hermanitos, que a tu familia. Cuando la persona se para por la verdad, dice, es que tú le das la razón más a ellos. No, le damos la razón a Cristo Jesús. Le das la razón más que a nosotros. Y empiezan conflictos. Porque ya no lo ves igual, ya no le puedes decir, sí, no te preocupes, insulta a tal persona. Bueno, pues está bien, pues es mi esposa. Entonces, no, oye, no insultes, no digas esto, no hables mal de las personas, eso es murmuración o esto. Y entonces empieza a venir los conflictos y empiezan los reclamos. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero sabe que pertenece a una familia en donde todos aquellos han sido hechos hijos de Dios. En alguna ocasión a un cristiano fue detenido por las autoridades por un delito que no había cometido. Los policías que lo detuvieron le decían, oye, entrégame a tus hermanos, entrégame a fulano y entrégame a fulano y te dejamos ir. Mira, tu familia, ¿no te importan? El hombre se volteó y dijo, sí, y mucho. Pero también le dijo, mis hermanos en la fe también son mi familia y no los voy a traicionar. ¿Te das cuenta? Aquel que no está agarrado de Cristo, aquel que no le ama verdaderamente, le dicen no con una cachetada, ¿dónde están hoy? Y empieza a soldar todo y dice, no, pues ahí está, y allá, y allá, y ahí los vas a encontrar. Porque no entiende algo, que la familia de la fe
también son sus hermanos, son su familia. Y antepone su propio interés por los demás. Se quedaron sorprendidos los policías cuando dijeron, no le cabía aquí en la cabeza. ¿Cómo? ¿Prefiere a ellos que a su familia? No, antepuso a Cristo primero. Cristo era lo primero en su vida. Por lo tanto, amaba a su familia, pero amaba también a los hermanos. Entonces él decía, no los voy a traicionar. Primera de Juan 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando el cristiano verdadero sabe que puede haber muchas circunstancias y muchos problemas, primeramente tiene a Dios, pero también tiene una familia en Cristo. Cuando también las personas prefieren irse a una fiesta familiar que ir a una reunión de iglesia, que prefieren mejor estar o hacer otras actividades que estar con los hermanos, porque no han entendido que somos llamados hijos de Dios. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero la comunión de los verdaderos creyentes, ahí Dios envía bendición. Cuando están juntos, ahí envía bendición y vida eterna a Cristo Jesús. Porque a quien Él ha salvado lo incluye como hijo en su familia. Ahora, una cosa es ser perseguidos por la fe en Cristo, que ser perseguido por malhechor, por vivir una vida doble. Se es una persona en la casa, en la calle y otra cosa en la iglesia. Y que por eso te tachen de cristianoide, que te digan, no que eres cristiano y mientes y robas. Una cosa es ser perseguidos, ser vituperados por hacer lo correcto, pero hay personas que aún dicen, es que mi familia me persigue, me atacan, hermano. ¿Y cómo vives? No, pues sí, la verdad es que sí me enojo, la verdad es que sí les grito, y la verdad es que miento en mi trabajo y robo. Eso no hay. No hay bienaventuranza en ello. Dios no se agrada de vidas así. En pocas palabras, viviendo en hipocresía. Y otra, que la gente o tu familia hable de ti como si fueras un malhechor sin serlo. Que la verdad por la justicia, que te pares por la verdad, que les digas las cosas como son. Primera de Pedro 3:16. Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, la gente te podrá decir, ese no es cierto. Ese el otro día yo vi que se enojó. No es cierto, ese también miente. No, ese también hace esto. Ese también hizo cometió este delito y no les consta. Pero dice que teniendo buena conciencia. ¿Sabes que aquel que tiene una buena conciencia, que tiene una buena relación con Cristo, que no lo ofende, que no transgrede sus mandamientos, tiene una buena conciencia? Y entonces los demás podrán decir de él lo que quieran. De ti podrán decir lo que quieran, hermano, hermana. Lo que quieran. Y también serás tratado como malhechor, como un delincuente. Pero ¿sabes qué? Serán avergonzados los que calumnian de esa manera.
¿Sabes cómo? Con tu buena conducta. No, ay, es que el Señor hará. No, sino que la persona tendrá una buena conducta en Cristo. Entonces te das cuenta que no solamente es si te ofenden y te dicen y tú sabes que estás mal, pues ahí la verdad es que no hay ningún gozo, no hay ninguna bienaventuranza. La persona va a estar bien porque es verdad lo que dicen de ti, lo que hablan de la persona. La semana pasada iba rumbo a mi trabajo y venían platicando un esposo y su esposa, venían la pareja y venían platicando de otra persona. Y le dice ella, oye, ¿te acuerdas de fulanito, mi primo y esto? Y le dice, sí. Si él viviera lo que dice, sería otra cosa. Pero habla cosas que no vive. Fíjate, o sea, yo no los conocía. Ellos venían hablando eso. Y cuando la preparé dije, es cierto, porque ahí no hay nada, no hay ningún galardón. Porque ahí eres tratado como malhechor siendo un malhechor, siendo deshonesto. Pero hay gente que se engaña y dice, no, soy bienaventurado, a sabiendas que no tiene una buena conciencia. Y que no es por Cristo, que no es por pararse por Cristo, sino son por sus fechorías, por su mala conducta. Tristemente ese es el común denominador en muchas denominaciones. Pero no te escandalices, porque a veces en medio de nosotros también pasa esto. También hay de esto. También hay. También existe. Por eso es que es necesario perseverar. Perseverar en Cristo Jesús. Primera de Pedro 4:15. Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No, es que si tú andas de murmurador, de chismoso, no, ahí no hay nada bueno. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. El apóstol Pedro da una declaración tajante y clara de la gran diferencia entre padecer por Cristo y padecer por tu forma de ser, porque no conoces a Cristo, por ser un pecador. Y aunque nos digamos cristianos, y aunque digamos que padecemos por Cristo, si tengo un pecado, si practico 2 pecados, 3 pecados, y por eso la gente me señala y padezco, no hay galardón. Por eso Pedro dice, que nadie padezca por ser malhechor, por ser un homicida, por ladrón, por mentiroso, por chismoso, por murmurador, por murmuradora, por andarse entrometiéndose en lo ajeno. Ahí está la gente, nadie le llama y ahí está metiéndose en un pleito ajeno. Hey, ¿quién te llamó? Es que Cristo me llamó a hacer aquí esto. ¿Pero te pidieron? Dice la Escritura que el que se mete en pleito ajeno es como agarrar al perro de las orejas. Ahí va a salir raspado y va a salir mordido. Pero ahí está la gente entremetiéndose en donde no le han llamado. Entonces es necesario padecer por razones justas, por la palabra de Dios. Si por predicar el Evangelio eres perseguido, si por ver por las necesidades de otros eres perseguido, eres bienaventurado. Pero no por entrometerse en la vida de lo ajeno. Primera de Pedro 2:20,
Primera de Pedro 2:20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es lo correcto. ¿De qué sirve si antes, verdad? ¿Qué gloria es si tú padeciendo por tus pecados eres abofeteado y lo soportáis? No hay ningún mérito. Es una consecuencia de tus actos. No hay ningún mérito. No hay ninguna recompensa. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando eres tratado como un malhechor sin serlo, cuando te acusan de un delito que no cometiste, eso es ser aprobado delante de Dios. Pero no padecer haciendo cosas contrarias a lo que dice la Escritura. El mundo y la familia nos rechaza por ser como Cristo, por querer ser como Cristo. Y esto será causa de divisiones, persecuciones. Dentro de algunas iglesias hay quienes se hacen víctimas de que son atacados y señalados. Caray, ¿cómo existen esos? De que de repente ya les hacen ver sus cosas y dicen, ay, no, es que ahora me están atacando. Y hasta se comparan con algunos, buscan ahí un ejemplo en la Escritura, como Job. Y dicen, es que así me está tocando ser como Job. No, te están señalando tus maldades, te están señalando cómo eres, lo que hablas delante de la gente. Y entonces la gente dice, se hacen víctimas de que son atacados y señalados. Y quieren sustentar su doble moral, digo, con la Escritura. ¿Para qué? Para que sea aprobado por los hombres y no por Dios. Nos hemos acostumbrado a recibir el visto bueno del hombre. Es que yo ya le pregunté al hermano, en mi caso yo diría, es que ya le pregunté al hermano Miguel y entonces Miguel ya me dijo que está bien. Oye, ¿le preguntaste a Dios? ¿Fuiste con Cristo? Entonces todo esto que te está pasando es porque quisiste el visto bueno del hombre y no de Dios. Pensar que con eso seremos aprobados el día que Cristo nos llama a cuentas. Es que yo lo consulté con Cristo. No, se lo preguntó un hermano y me dijo que no había ningún problema. El que juzga y el que aprueba es Dios, no el hombre. La gente que vive piadosamente, que ha sido perdonada y salvada, será aborrecida por los que no conocen a Jesús. Porque ya no son del mundo, ya no van con las corrientes de este mundo. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué palabras del Señor Jesús? Porque aquel que quiere ser cristiano va a ser aborrecido. No es ese cuento que te han dicho, si tú vienes de la religión, de la denominación, en donde no hay problemas, en donde el caminar con Cristo es todo bonito, todo un camino lleno de rosas, de pétalos de rosas, en donde todo el caminar no hay problema. Pues eso no es cierto. Si tú crees eso, te han engañado. Cristo jamás prometió eso. En el mundo tendréis aflicciones, dice la Escritura, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Sí, habrá problemas, pero Jesús dice, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Porque si a ti te tratan así, a mí ya me trataron de esta manera. Yo ya lo padecí. Versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Aquí está. Este es en donde podemos entender hoy que el mundo aborrece al verdadero cristiano. Al que se dice cristiano denominacional, no lo aborrece. Por eso los ves felices, contentos. Porque no tienen, porque no son perseguidos, porque no son cristianos verdaderos.
Porque el que quiera padecer, el que quiera sufrir, el que quiera imitar a Cristo va a padecer persecuciones. Porque eso le pasó al maestro. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En 20 y tantos años que tengo de cristiano, he pasado muchas bien difíciles, muy complicadas, señalamientos, muchas cosas. Pero mi confianza no es esa. Y tu confianza, hermano, hermana, amigo, no es esa. Tu confianza debe ser Cristo Jesús. Él es el que te va a sostener. Él es el que te va a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Él ya padeció esto. Porque Él sabe qué es que lo persigan, que mientan en su contra, que lo golpeen, que lo abofeteen, que lo crucifiquen. Él sabe todas esas cosas. Por eso dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si tú quieres ser cristiano, no esperes menos que esto. Ay, no es que el Señor entonces lo que prometió de que íbamos a tener una paz, Él es el Señor de la paz, Jehová Shalom. Sí, pero esa paz que da es para soportar todo esto. No esperes. Por eso es que no es tan fácil. Decir, yo acepto a Cristo en mi corazón, eso es lo más sencillo. Pero cuando vengan los problemas y las dificultades, es probado el corazón. Es probada la persona, la fe es probada. ¿Sí sabías que la fe es probada? ¿Y sabes cómo se prueba? De las tribulaciones. ¿Sabes que no hay un marinero que se haga en tierra? El marinero se hace en la mar. Un cristiano no se hace por decirse ser cristiano, sino en medio de ¿qué? De las tribulaciones. Un marinero en tierra no se hace marinero. Podrá tener el nombre, pero es probado en el mar. Así el cristiano es probado en la vida práctica todos los días. ¿Cuál es la tribulación que le espera al creyente? Ser aborrecido por todos por la causa de Cristo. Ser aborrecido por todos. Cuando las personas escuchan esta palabra son abrumados, se afligen y dicen, no, si Dios es amor, no, ¿cómo Dios va a permitir que pase todo esto en mi vida? Bueno, es necesario. ¿Sabes por qué? Porque cuando la persona que se entrega a Cristo y tiene muchos problemas, es mayor la consolación. Los problemas están ahí, son grandes, pero mayor es la consolación de Cristo. Y entonces la persona viene a ser reconfortada, viene a ser aliviada. A lo mejor no se resuelve el problema. Pablo dice que tenía un aguijón en la carne y que le había orado a Dios 3 veces y no se lo quitó. La gente ora para evitar el sufrimiento, para evitar los problemas, para enfrentar las situaciones difíciles y le ora a Dios porque es más fácil. Señor, que se acabe este problema. Hay un problema legal que duró 14 años. 14 años y hasta la semana pasada me enteré de ese asunto en donde ya se había acabado. 14 años. A veces la gente quiere que los asuntos en tu vida le oras a Dios y que se acabe, Señor. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos que Cristo padeció primero, que Cristo sufrió. ¿A ti te duele? A Cristo le dolió más. Porque Él nunca pecó, porque Él nunca hizo lo malo y tú y yo sí.
Entonces cuando las personas escuchan, mucha gente tal vez la próxima semana no venga porque se va a sentir abrumada, afligido. Pero ¿cómo es eso? Sin entender que es un honor el ser rechazados por la gente por ser cristianos. No solamente nos ha sido, hermano, hermana, el privilegio de conocerlo, sino de padecer por su nombre. Ahí es donde la gente se atora. Ahí es donde la gente ya no quiere. Pues yo pensé que Cristo, el ser cristiano, era todo felicidad. Pues son malas noticias. ¿Quieres ser cristiano? Vas a tener que padecer como Cristo. Tú y yo no podemos ser mayores que Cristo. Al siervo basta el ser como su Señor. Y si eso le hicieron al árbol verde, ¿qué le harán a las ramas secas? ¿Qué nos van a hacer? Pues peor. Si eso le hicieron a Cristo Jesús. Ahora, para esto se requiere la constancia en el sufrimiento, la cual sí tiene una recompensa. Y la bendición más grande que el hombre pueda recibir, la corona por llegar a la meta, por perseverar. Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11 dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo pronto. ¿Quién? Cristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Estás padeciendo mucho? Reténlo, porque es un grande galardón. En eso sí hay galardón. Dios aborrece a los que se echan para atrás. Mi alma aborrece a los que se apartan. Pero aquel que retiene lo que está pasando, las tribulaciones, los problemas, confía en que Cristo viene pronto y que tiene una corona para él, la corona de justicia, la victoria. Para el cristiano no es que se acaben los problemas aquí, sino que un día verá a Cristo cara a cara y Cristo le pondrá la corona de la victoria. ¡Qué grande! Yo no le pido a Cristo que se acaben mis problemas. Ayúdame a salir adelante. Muchos dicen que el perseverar hasta el final, algunos dicen que es perseverar en este siglo, pero más bien a lo que se refiere es hasta el final de la vida o cuando venga la persecución. Pero la perseverancia que se necesita se da como resultado de una persona que ha nacido de nuevo. No puede haber. Porque ¿en quién vas a confiar? ¿En qué vas a perseverar? Hay personas que dicen, pues a mí nadie me persigue, no tengo problemas con nadie, estoy muy tranquila. Algo pasa ahí. Algo pasa ahí. Porque si no eres del mundo, el mundo te va a aborrecer. Seréis aborrecido por todos. Puede ser que te da miedo pararte por Cristo. Es importante checar qué pasa. Ahora, tampoco significa que tendrías que vivir una vida de descontrol, de desánimos, inquietudes, porque aquel que sabe en quién ha confiado vivirá, sí con muchas dificultades, pero siempre seguro en Cristo Jesús, y nada podrá separarlo de Él, nada, absolutamente nada. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nada, amigo, hermano, nada nos podrá separar del amor de Cristo si estamos pegados a Él. Ni la persecución. Yo conozco gente que ha sido perseguida y no se apartó de Cristo porque sabía en quién había confiado. El hambre,
Muchos no tienen escasez, pero tienen abundancia de Cristo en su vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Problemas? ¿Tu familia? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O espada? ¿Qué? Nada. Nada nos separará del amor de Cristo. Ahora, al cristiano lo pueden abandonar, lo pueden aborrecer su propia familia, el mundo, no importa. No importa si no ven por ellos, si son mayores, que su esposo lo abandone, que su esposa, que los hijos los abandonen. Él sabe que hay un Padre en los cielos que lo ama y que es galardonador a los que perseveran. Salmo 27:10, con esto terminamos. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¡Qué hermoso! Aunque mi padre y mi madre me persigan por ser cristiano, aunque mi esposo, aunque mi esposa, no importa. Aunque todos me abandonen, con todo eso, Jehová me amparará. No me va a dejar. Esa es la confianza del cristiano. No que se acaben tus problemas, no que se acaben tus dificultades. Si tú has sufrido abandonos, si te abandonaron de pequeño, de pequeña, si has sido desechado por el mundo, por tu familia, y eres cristiano, no dudes. Y si no lo eres, Cristo quiere ser tu Padre. Cristo te quiere ayudar. Él mejor que nadie sabe todo lo que hemos pasado. Si te abandonaron de pequeño, Él lo sabe. Si te tratan mal aquí, Él lo sabe. Él es el padre que nunca tuviste, la madre que te abandonó, los hijos que se olvidaron de ti. Él es el esposo que no tienes si eres madre soltera. Él es la esposa si eres padre soltero. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. No estamos solos. Él te quiere ayudar. Y no solamente nos defenderá, nos cuidará, sino que también ha prometido venir por su iglesia para los que le aman. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estamos huérfanos. No estamos solos en esta tierra. Él prometió estar cada día, cada momento, hasta el final. Cierra tus ojos, por favor. Él no ha dejado solo a su iglesia. Él la cuida y la sustenta. Hermano, Dios no te ha dejado solo. Hermana, amigo, Él quiere ayudarte. Él ya está más cerca de lo que pensamos. Todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Nos ha tocado los últimos tiempos. ¿Te das cuenta? Este es el precio que se tiene que pagar por ser cristiano. Ser aborrecido por todos, por tu propia familia. Y a veces te llamarán hipócrita porque te equivocaste. Te señalarán y te dirán y te atacarán. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestro Padre.
A lo mejor sí sabes todas estas cosas, pero no te has arrepentido porque no te gusta el rechazo, no te gusta que te aborrezcan, no te gusta que te señalen, prefieres quedarte callada. Prefieres llevarte la fiesta en paz. ¿Cómo me voy a poner con mi esposo, con mi esposa? Si tú no estás dispuesto a esto, no puedes ser discípulo de Jesús. No se puede. Porque lo aborrecieron antes que a ti. Antes que a mí lo aborrecieron. Si hubiera una persecución hoy, ¿de cuáles serías? De los que corren o entregarían a su propia familia, si estos son cristianos. Ahí está, yo no soy cristiano, mi papá es el cristiano, mi esposa es el cristiano, yo no lo soy. Si Cristo viniera hoy, esto es lo más importante, ¿cómo te encontraría? ¿Cómo estás delante de Dios hoy? Tú. No solo es decir que Cristo es nuestro Padre, sino es una vivencia, una realidad en la vida de las personas. Por eso es necesario perseverar en todo lo que Dios permita que pase. Oscuras calles sin final, y aunque oscuras estén, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Si es difícil seguir, ven, confía en mí. Te guiaré. El apóstol Pablo le decía a los corintios: no dejes que las circunstancias te aplasten, que los problemas te desanimen, porque esta leve tribulación es momentánea. Esto es momentáneo. Esta leve tribulación es momentánea. Pero esta leve tribulación produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce
un excelente y eterno peso de gloria. Es mayor lo que recibimos que lo que padecemos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con nada, con ver a Cristo, con estar con Él, por ver su gloria y se ha de manifestar en nosotros. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar, te necesito hoy hasta el final, voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar, te necesito hoy hasta el final, voy a seguir, quiero servir, solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí.
Padre, te damos gracias, Señor. Padre, porque no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que perseveremos, Señor, hasta el final, confiando en ti, Señor. Que nuestra fe sea en ti solamente, Señor, y no en las circunstancias, Señor. Que no confiemos más si nos va bien, Señor, sino que aprendamos a confiar cada día más, aún en medio de tantas adversidades, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, para con nosotros, Señor. Por tu cuidado, Señor amado. Muchas gracias, Jesús. Te glorificamos, te alabamos, Señor. Y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. La reunión está terminada. Que Dios le bendiga. Cuídese mucho. Estamos para servirle si tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna consulta. Estamos para servirle. Que Dios les bendiga. Hasta luego.